Hay muchas enseñanzas que uno va aprendiendo en el camino, que Dios te dice, que Dios te da, y que quizás causan buena impresión en ti, te agrada, pero después te olvidas de ellas, ¿no? Entonces, la semana pasada hablábamos de las armas que Dios nos dio, ¿no? De las armas que Dios nos dio, que muchas de ellas no utilizamos, ¿no? Otras sí, ¿no? Pero nos dio la espada, ¿no? Una espada que es la palabra, ¿no? Y el escudo que tenemos, que es la fe, ¿no? Y hablamos también un poco de la sangre de Jesús, ¿no? Como arma que tú y yo tenemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos oramos aplicando la sangre de Jesús? Yo aprendí a orar aplicando la sangre de Jesús, ¿no? Y esto fue una enseñanza que yo recibí en esa iglesia, ¿no? Yo una vez, esto creo que lo comentamos en algún momento, pero una vez, yo dejé mi auto prendido con la llave dentro. Y yo, como yo trabajaba en autos, yo le puse al auto un sistema que se cierra automáticamente a los 2 minutos los pestillos, ¿no? Entonces, yo salí, abrí la puerta, dejé el auto prendido y tiré la puerta despacito, pero, o sea, pensando que no se iba a cerrar y se cerró. Entonces, al ratito se bajaron los pestillos y me quedé con el auto cerrado, prendido, y yo fuera, ¿no? Y tenía poca gasolina todavía, ¿no? Tenía poco combustible para variar. En esa época no tenía mucho dinero, pero tenía poco combustible. Entonces yo no sabía qué hacer porque no era un carro nuevo, no tenía, eso fue en Perú, no tenía llave de repuesto. No tenía nada. Entonces, recién nos habíamos casado con Moni. La primera casa donde vivimos con Moni era en una azotea. O sea, una azotea, un cuartito, rentamos un cuartito, una azotea. Como dicen en la parte del techo. El techo. Sí. Un apartamentito arriba. Era un apartamentito, era feo. El sitio era feo, en verdad. Sí, nosotros estábamos felices, ¿eh? Nosotros estábamos felices. Pero la idea es que yo le avisé a Moni y le dije, se quedó la llave dentro del carro y el carro está prendido. Y voy a ver qué hago. Creo que me fui a llamar a mi papá, me fui a buscar un teléfono, algo para llamar. Y Mónica bajó, ¿no? El carro estaba en el parqueo, prendido, con las puertas cerradas. Y Mónica bajó. Y Mónica se puso a orar. Se puso a orar, se puso a orar, se puso a orar, empezó a caminar por el costado del carro, se puso a orar, se puso a orar. Y una de esas va y, Señor, ábreme la puerta, le dice. Yo sé que tú puedes abrirme la puerta. Agarra esto, ¡pum! Y se abrió. Y se abrió, se abrió. O sea, tú, yo que confiamos en Dios, sabemos que es cierto. Se lo comentamos a la dueña de la casa. Y la señora dijo, no, Dios no es eso. No, Dios no. Esas cosas, esos detalles, o sea, ella creía en Dios. Pero sí creía en Dios, pero ella tenía la idea, era una cosa tan sencilla que decía, Dios no hace esas cosas. Dios no hace esas cosas, ¿no? Entonces a veces menospreciamos o no le damos el valor que merece a las armas que Dios nos da. La oración es un arma y la sangre de Jesús es otra arma, que tú y yo tenemos que valorar y saber utilizar y saber aplicar. ¿Ok? Por ejemplo, cuando Jesús pasó todo el Calvario hasta su muerte, Él tuvo 7 derramamientos de sangre. 7 derramamientos de sangre. El primer derramamiento de sangre fue en el Getsemaní. ¿Se acuerdan cuando Él se fue a orar? Sus discípulos se quedaron, Él se alejó y se puso a orar, ¿cierto? Eso está en Lucas 22, 41 al 44. Dijo, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró. Y dijo, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía, no la mía. Mira, y ahí evidencia la naturaleza de hombre de Jesús, ¿no? Él no quería pasar eso, ¿no? Él no quería pasar eso. Le dijo, porque era Dios hecho hombre, ¿no? Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Verso 43 dice, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. Y en el verso 44 dice, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía en tierra como grandes gotas de sangre, ¿no? Entonces, ese fue el primer derramamiento de Jesús, ¿no? De los 7 que tuvo, ¿no? Cuando empezó a sudar sangre, ¿ok? Y hay una situación médica
que habla de ese hecho en particular, ¿no? Hay un episodio médico o una situación que habla de sudar sangre, es cierto y es real, ¿no? Y eso se llama hematohidrosis. ¿Okay? La hematohidrosis dice que es un fenómeno clínico extremadamente raro. Dice, en el que la sangre se exuda a través de la piel o mucosas intactas mezclándose con el sudor. Es causada por la ruptura de capilares que rodean las glándulas sudoríparas, frecuentemente vinculadas al estrés extremo y al miedo, ¿no? Cuando tú estás con mucho estrés, es una situación rara, ¿no? Dice que puede surgir una situación que se llama hematohidrosis, que puedes empezar a sudar sangre, ¿no? Y eso le pasó a Jesús. Imagínate el nivel de estrés en el que estaba. Imagínate el nivel de estrés en el que estaba, ¿no? Porque era hombre, no estaba como Dios, ¿no? Estaba como hombre, ¿no? Y él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a sufrir, él sabía lo que iba a padecer, él sabía lo que le iba a doler, ¿no? Pero no dejó de tener. Pero no dejó de hacerlo, no dijo, papá, que se haga tu voluntad, ¿no es cierto? Que se haga tu voluntad, Pero ¿no? sintió como hombre en el momento. Exacto, exacto. Mira, él sabía lo que iba a pasar, ¿no? Sabía que iba a ser abandonado, ¿no? Sabía que iba a ser abandonado, ¿no? Sí. Sabía que iba a ser abandonado incluso por el Padre. Porque él dijo en Mateo 27:46, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Él sintió que había sido abandonado, ¿no? Él sintió que había sido abandonado. Y sabía que iba a ser traicionado, ¿no es cierto? Porque sus discípulos lo traicionaron, ¿no? Él sabía que iba a ser traicionado. No por cualquier persona, sino por lo que él más amaba, ¿no? Porque sus discípulos eran como su familia, ¿no? Porque vivían con él. Sabía que iba a ser maldito. Y esta palabra es fuerte, pero él lo sabía, ¿no? Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo el que es colgado en un madero. Él sabía que iba a ser colgado y que iba a ser maldito, ¿ok? Pero esa sangre que derramó ahí, en que cuando sudó, tenía un propósito, ¿no? Tenía un propósito. Y esa sangre tú y yo la tenemos que aplicar para propósitos específicos, ¿no? Por ejemplo, para romper traiciones. ¿Alguna vez te traicionaron? ¿Alguna vez sintiste que alguien te traicionó? Bueno, aplica esa sangre, porque esa sangre rompe toda traición. Esa sangre rompió la traición de sus discípulos. Esa sangre rompe toda maldición recibida o heredada. La Biblia dice, Él nos redimió de la maldición de la ley. Él nos redimió de la maldición de la ley. Habla de Jesús. La sangre que ahí derramó Jesús habla de su amor y sobre todo de su obediencia, ¿no? A veces, muchas veces nos cuesta obedecer, ¿no? Y cosas sencillas, ¿no? Dios no te pide que vayas a la cruz, ¿no? Dios quizás te pide que vayas a una vigilia, ¿no? Pero nos cuesta, ¿no? Si nos cuesta venir a la célula, ¿no? A mí me cuesta también, ¿no? Yo como ustedes también trabajo y uno llega cansado, ¿no? Pero por obediencia y por amor lo hacemos, ¿no? Pero hay cosas que nos cuestan y Dios lo sabe, ¿no? Y Dios valora tu esfuerzo y el mío. Dios valora tu obediencia, ¿no? Entonces, todo eso significa la sangre que Jesús derramó producto del sudor por el estrés, ¿no? Y eso es el primer derramamiento de Jesús, ¿no? Y por eso es tan importante aplicar esa sangre para fines específicos, ¿no? Por eso es importante conocerlo, ¿no? Lo segundo la segunda, digamos, otra de las sangres que él derramó fue la sangre que derramó cuando lo azotaron, ¿no? Recuerdan que lo azotaron y le dieron 39 latigazos, dice 40 menos 1, ¿no? Dice que él fue azotado y le dieron 39 latigazos. Isaías 53, 4 y 5 dice, a pesar de todo esto, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas dice que recibimos paz y fuimos sanados. Gracias a sus heridas recibimos paz y fuimos sanados. Yo aprendí en esta enseñanza que me dieron hace varios años en esa iglesia, que Dios me ha dicho que tengo que valorarla,
que la sangre de Jesús que Él derramó por producto de los 39 latigazos que recibió, tiene que ser aplicada cuando hay enfermedad en tu vida, ¿cierto? Cuando hay enfermedad. Porque la Biblia lo dice. Dice, Él sufrió en nuestro lugar y gracias a esas heridas recibimos paz y fuimos sanados. Esa sangre puede sanar. Esa sangre puede sanar enfermedades. Si tú aplicas la sangre, evidentemente tú tienes que tener la convicción y la fe de que Él va a hacerlo. Y Dios es autónomo y Él decide si lo hace o no. Pero si tú oras con fe y aplicas las herramientas que tienes, bueno, Dios va a obrar. Tienes que creer y confiar en Él. Entonces, la sangre de la espalda nos limpia de la enfermedad, nos libra de la maldad y del dominio del pecado. Esa sangre nos da paz. Así dice la Biblia, ¿no es cierto? Recibimos la paz y fuimos sanados. La sangre de la espalda de Jesús nos redime, ¿no es cierto? Y redención es liberación, es salvación y es recuperación. Eso es lo que tú y yo tenemos que buscar, ¿no es cierto? Esa sangre que nos redime, que nos libera, que nos libra de enfermedades, que nos sana, ¿cierto? Nosotros no utilizamos lo que tenemos, ¿no? Y le pedimos a Dios y dice, y la Biblia dice, ustedes no reciben porque no saben pedir. No saben pedir. Y tenemos el acceso y tenemos las herramientas para hacerlo, pero muchas veces por falta de conocimiento no lo aplicamos y no vemos la respuesta de Dios en nuestra vida. Entonces, tenemos que tener claro el poder que tiene la sangre de Jesús para tu vida y para mi vida, en situaciones específicas, ¿no? Estamos hablando de la sangre que derramó producto del sudor o de la sangre que derramó producto de los 39 latigazos, ¿no? Es aplicable. Dios es tan maravilloso que cada una de estas situaciones tienen un fin específico. No es por casualidad que pasó. No es por casualidad que derramó la sangre de Jesús en esas situaciones o en esos escenarios específicos. Todo tiene un propósito, todo tiene un propósito. Luego hay otra sangre que brotó de Jesús cuando le pusieron la corona de espinas. Recuerdan que le clavaron una corona de espinas, se la pusieron y dice que empezó a sangrar, ¿no? Mateo 27, 29 dice, le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos y le pusieron una vara en la mano derecha. Luego se arrodillaron ante él y en son de burla le decían, vive el rey de los judíos. Se burlaban de él. O sea, le habían puesto su corona y se burlaban de él, ¿no? Y esa corona tenía una doble función para el enemigo, ¿no? El enemigo tenía una doble función, o sea, tenía un doble propósito al ponerle esa corona, ¿ok? O mejor dicho, tres. Primero, quería humillar a Jesús, ¿no es cierto? Quería que sea humillado, ¿no? Que sea humillado. Segundo, querían burlarse de él y querían quitarle su autoridad de rey, ¿no? Querían quitarle su autoridad de rey. Y por último, querían provocarle daño y dolor, ¿no? Y eso mismo quiere hacer, yo siento, Dios me decía, eso mismo quiere hacer el enemigo contigo y conmigo, ¿cierto? Quieren humillarnos, el enemigo quiere burlarse, quiere quitarte la autoridad que Dios te dio. La autoridad que Dios me dio a mí, el enemigo quiere quitármela, ¿no? Y evidentemente quiere hacernos daño, ¿no? Y quiere causarnos dolor, ¿no? Eso mismo quiere hacer contigo y conmigo, quiere humillarse, quiere humillarte, quiere burlarse de ti y quiere quitarte autoridad. Pero esa sangre que Jesús derramó, producto de la corona de espinas que pusieron en su cabeza, busca sanar y liberar nuestros pensamientos del temor, ¿no? Por eso le pusieron en la cabeza, porque en la cabeza, yo una vez leí un libro que decía que las grandes batallas que tú y yo pasamos están en nuestra cabeza, ¿cierto? Y ahí están las victorias que obtenemos, o las derrotas que pasamos y que padecemos están en nuestra cabeza. Todo está en la mente, todo está en la mente, ¿no? Entonces, yo creo que el propósito de esa sangre es librarnos justamente de esas batallas de temor, de esas batallas que nos llevan a la angustia o al dominio del enemigo para tu vida, para mi vida, en nuestros pensamientos, ¿no es cierto? Con pensamientos de pobreza, con pensamientos de escasez, ¿no? Con pensamientos de vergüenza, ¿no? O con temores, ¿no? Con temores. Hoy día la gente vive con temor por todo tenemos temor, ¿no?
que si llueve, nos da temor. Si sale el sol, nos da temor. Si prendes el aire acondicionado, te vas a enfermar. Si sales a la calle, por todo tenemos temor. Es bien puntual y bien específico, ¿no? Y eso, y Dios es así, es puntual y específico, ¿no? Dios no es no te lanza algo para ver dónde acierta, no. Hay situaciones y estrategias y armas que Dios te da que son específicas para un fin y un propósito. Más